Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a La Mirilla. Un poco afónico, con catarrito, pero ahí estamos también con ustedes. No vamos a decir que se lo dijimos, pero se lo dijimos. Hoy hay dos opiniones judiciales cuyo desenlace se lo habíamos anticipado hace semanas. Cuando el Partido Comunista de Puerto Rico radicó la demanda para reescribir, rediseñar la papeleta electoral, la misma que había estado en el año 20, para darle más espacio en blanco al encasillado de sus candidatos de nominación directa, dijimos que el tribunal no tenía jurisdicción, que eso es una cuestión de discreción totalmente administrativa y que el tribunal habría de desestimar la demanda. Efectivamente, hoy el juez del Tribunal de Primera Instancia, Raúl Candelario, desestimó porque esto es una cuestión totalmente administrativa y el tribunal difiere al cuerpo rector, que es la Comisión Estatal de Elecciones, en el diseño de sus papeletas. Y sería un acto impropio político por parte del tribunal sustituir el criterio que le corresponde a la Comisión Estatal de Elecciones. De manera que se poncharon de nuevo. Y acaba de salir esta tarde otro caso más que anticipamos desde el principio que se iba a caer. El Tribunal Supremo desestimó la demanda del Partido Independentista contra el plebiscito en votación de 6-2. Los jueces nominados por el PNP, los 6 jueces, contra los 2 jueces nominados por el Partido Popular. La opinión de la mayoría de la jueza Pavón Charneco determinó que la convocatoria que hizo el gobernador se hizo conforme a derecho y que la delegación por parte de la Asamblea Legislativa mediante la Ley 165 del año 2020, delegando al gobernador la facultad de, a su discreción, convocar una consulta plebiscitaria o una consulta de estatus, se hizo conforme a los criterios específicos que determinó la delegación de poder y por lo tanto el gobernador, cuando ejecuta esa discreción mediante orden ejecutiva número 16 de este año, convocando, lo hizo conforme a las facultades y los criterios que le dio la Asamblea Legislativa. Por supuesto, disintieron los jueces populares, la jueza presidenta Maite Oronos y el juez Ángel Colón. Me parece que la nota más importante surge no solamente de la determinación de la mayoría y de la opinión de la jueza Pavón Charneco, de que la delegación es perfectamente permisible y la ejecución de esa delegación se hace conforme a los criterios que le otorgan, sino una parte de un voto particular que hace el juez Estrella, no para disentir, sino para enviar un claro mensaje. El juez Estrella rebate el argumento que hizo el PIB de que no había que votar de nuevo porque ya el pueblo se había expresado en distintos plebiscitos, incluyendo el 12, el 17 y el 20, y dicen que eso era cosa juzgada. El juez Estrella, anticipando lo que viene, dice que ese argumento no es válido, porque se trata de un asunto fundamental como el derecho a la libre determinación, y el pueblo de Puerto Rico no ha resuelto su problema del estatus. Y mientras
no resuelva su problema del estatus, el pueblo podrá expresarse libremente en las urnas tantas veces como su gobierno así lo requiera, porque las urnas es el foro más democrático y adecuado. Esto es un mensaje para cuando vengan con el embeleco de la Asamblea Constituyente. Y el juez Estrella, que es el juez que más se aparta de la mayoría del PNP, pero es estadista, y es un furibundo y claro anticolonialista, como lo es la mayoría, está ya telegrafiando y diciendo mucho ojo por dónde van. Primero porque las asambleas constitucionales están regidas por la propia Constitución del Estado Libre Asociado. Y en segundo lugar porque cualquier intento de desviar lo que es un problema o de diluir lo que es una decisión que debe ser ampliamente democrática en el futuro va a estar vista y requete vista por el Tribunal Supremo. No les tengo que decir que inmediatamente los independentistas comunistas le han caído como a pandereta de pentecostal al tribunal diciendo que es politizado, todo lo que hay. Y por supuesto, los lacayos de María Luisa Ferrer Ángel también salieron a citar al déspota comunista líder de la Mogolla, Juan Dalmau, diciendo y quejándose de la composición del Tribunal Supremo. Estas dos opiniones pasan hoy en un día muy prolífico en términos judiciales y vamos a trabajar con ello ahorita desde el punto de vista de la ciencia política, que nos va a dar el doctor Garriga Picó, quien también tiene un grado de jurisdoctor, y desde el punto de vista de abogado postulante de Gregorio Igartúa. Nos baja otra opinión bien interesante, no una opinión, una determinación de Fiscalía Federal. El abogado popular recaudador de fondos y miembro del comité de elección de Alejandro García Padilla en el año 12, Juan Ramón Salduondo Viera, quien fuera acusado en el año 14, hace 10 años, por los federales, por lavar dinero del narcotráfico, del famoso Cano Gurabo, que recibía la droga a través de Vieques y a través de la costa este, obviamente la droga proveniente de Venezuela y de lo que es el monopolio que ostenta la narcodictadura venezolana, cuyos dueños son el dictador Maduro y su asesino, ahora ministro del Interior, Diosdado Cabello. Ese caso lleva 10 años. No se menciona la conexión venezolana, el vocero la tocó hace mucho tiempo, hace más de 20 años, cuando era el vocero de Gaspar Roca. Pero Cano Gurabo recibía la droga de Venezuela, del cartel de los Solos. Y es interesante la impunidad. Y así como cantamos una, cantamos otra. Quien tiene la historia completa es Noticiero Oscar Serrano. ¿Okay? Yo le añado, ¿por qué 10 años si en la federal los casos criminales vuelan? 1. Número 2, ¿por qué le dan la tarjeta Free Jail? Que básicamente determinan que tiene una condición neurológica, probablemente Alzheimer,
que le impide, lo hace no procesable. Este señor Juan Salduondo es no solamente un alto recaudador, sino cabildero, ustedes recordarán, de los desarrollos del Corredor Ecológico del Este, y era miembro del comité de elección de Alejandro García Padilla en el 12, y miembro de alto copete de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo y de la Fundación Histórica del Tribunal Supremo. Y se le imputa el haber lavado 3.2 millones de dólares a través de distintas corporaciones con cachitos o con giros para la ganga del Cano Gurabo, también conocido como el Cano Navarro, y entre el año 2011 y 2012, justo el año electoral, lo que no sabemos es por qué el trato preferencial. ¿Por qué esto en un día, por cierto, que los federales acusaron, hicieron una redada en Cagua, ustedes lo vieron hoy en los noticiarios de las 11:30, y arrestaron a 52 miembros de la narcoganga de El Burro, que es fugitivo federal, un día como este? ¿Por qué? Lo único que yo puedo pensar y atar es que casos que están atados al narcotráfico venezolano, como es este, o a entidades venezolanas o individuos venezolanos, aparentemente tienen un alto grado de confidencialidad de seguridad nacional que hace que estas cosas no se discutan. Por ejemplo, el caso de Wanda Vázquez. El mecenas de Wanda Vázquez, Bellutini, es un banquero venezolano. Y el gobierno federal ha pedido que la información que surge de eso, de un individuo, un agente venezolano que tenía un banco internacional en Puerto Rico y que se metía en la campaña política, le pagó parte de la campaña política, que eso tiene que estar confidencial como un asunto de seguridad nacional. Y este caso es otro caso donde hay unas cosas que no tienen explicación y donde el punto de origen sigue siendo Venezuela y el narcotráfico de Venezuela a través de Vieques, suministrado al Cano Gurabo, y a su vez los dineros lavados a través de Juan Salduondo. Esas son las cosas que uno puede decir. Fuera de eso no podemos especular de por qué. Lo único que podemos poner aquí junto es la conexión venezolana. En un momento en que se discute en Puerto Rico la intervención venezolana a través de sus agentes del PIB y del MBC que corren como candidatos a los distintos puestos. ¿Vieron? No es casualidad. ¿Qué hay en esa olla? No lo sabemos. Solamente podemos atar algunos cabitos y ya está. Y el caso, por cierto, de Wanda Vázquez se pospuso para después de la elección. ¿Ok? Y está sellado la información que tienen los abogados de la defensa. No pueden discutir los asuntos que sean de seguridad nacional. Son 4 noticias que surgen hoy, atadas
necesariamente a la elección y a los eventos electorales y que vienen de fuentes de la justicia. Mientras tanto, seguimos en el juego de Luma y más Luma y más Luma y más Luma y más Luma. El vocero de Puerto Rico hoy nos pone en primera plana sobre la mesa el aumento de luz. Luma solicita recobrar 54 millones que pagó en exceso en Genera Puerto Rico por la compra de combustible. Entonces, nos los pintan como una metida de pata de Luma. Ese es el famoso ajuste de combustible que aprobó Rafael Hernández Colón hace 40 y pico de años. Y que antes nos los espetaba la Autoridad de Energía Eléctrica automáticamente todos los meses. Y cada vez que se daña una planta de gas o una planta de alternativa, que hacen quemar más petróleo, que es más caro, más sucio, y por lo tanto les rompe todas las proyecciones y todos los estimados. Y ese aumento que viene, que no es otra cosa que el ajuste de combustible, pero la prensa en Puerto Rico es tan deshonesta que no le dice a ustedes el ajuste de combustible, porque después de todo, Luma es agente administrador de una cosa que se llama la Autoridad de Energía Eléctrica en la parte de distribución y de facturación. Y está haciendo exactamente lo mismo que hacía, que es una loquera desde el principio. Yo llevo 40 años cayéndole a palos a esto, porque usted viene en la factura, no solamente le cobran por la tarifa, sino que encima le meten 28,000 cosas, incluyendo el abusivo ajuste de combustible. Los que han estado escuchando la mirilla 1.0 y 2.0 y han estado escuchando mis análisis por 40 años, saben que eso ha sido una de las psiquitrillas que yo he tenido. Bueno, la cuestión es que como se trasbloqueó todo el sistema con la tormenta y con anterioridad, Luma solicita el reajuste. ¿Y a quién se lo solicita? Al negociado de energía. Y le dice, mire, nosotros estimamos tanto, pero con tanta avería y tanto apagón y tanta madre, tuvimos que gastar tanto. Y eso implica un ajuste de 1,5 chavos por kilovatio hora, de 23 centavos alto, 0.8 a 25. Un aumento del 6%, que sería aplicable para el próximo trimestre, porque operan así. Y entonces el negociado, que es un chiste, va a ir a convocar a vistas públicas. Bendito sea Dios. Esto no requiere, esto es pura matemática. Proyectamos tanto en combustible, nos gastamos tanto, nos gastamos 54 millones más. Gastamos tanto, nos gastamos 54 millones más. Es Luma, es Luma. No, no, no. Lo que está mal no es Luma. Se llame Luma, se llama Energía Eléctrica, quien se llame. Lo que está malito en todo esto es el ajuste de combustible. Ahí es donde está la situación. Es el ajuste de combustible. Porque ahí es donde está el atraco. Pero andamos en el jueguito este de tirar Haz tu agosto
en Braulio Agosto con los mejores precios en tu Toyota nuevo. Compra ahora y comienza a pagar en noviembre. Cero pronto, cero gastos de tablilla, aceite y filtro gratis de por vida. La Tacoma 2024 con bono de $3,000. La Corolla Cross desde 129 mensuales. La RAV4 desde 140 mensuales. Llama ya al 787-417-2052. Braulio Agosto, donde menos te cuesta un Toyota siempre. En esta temporada de huracanes, prepárate con la combinación perfecta. Ecomax y Castrol. En las estaciones Ecomax encuentras el mejor combustible para tu automóvil y generador y el más completo surtido en aceite Castrol. Ideal para el mantenimiento de tu motor o planta eléctrica. Prepárate con la mejor combinación, Castrol y Ecomax. La gasolina top tier que te brinda máxima calidad y millas de ahorros. ¿Te gustaría cambiar tu auto usado y que te den billete de verdad? Arranca para la megaventa Back to Toyota de Toyota de Bayamón, que tasamos tu auto y te ofrecemos hasta $2,000 por encima de la tasación. Además, aquí te llevas en cualquier Toyota nuevo alfombras, tanque lleno, 2 años de cambio de aceite y filtro, 10 años de asistencia en carretera y garantía de por vida. Es Back to Toyota en Toyota de Bayamón en la 167 335-6727 335-6727. Caguas te invita a conocer la iniciativa Yo Creo, que fomenta los valores de nuestra ciudad. Visita junto a tu familia y amigos la escultura Árbol de Ideas, Proyecciones y Sueños en la Plaza Santiago R. Palmer, donde verás plasmadas las aspiraciones de nuestra gente. Para información adicional, accede a caguas.gov.pr/yo creo. Autorizado por el Contralor Electoral 2024-105-18. Atención Yabucoa y área este. Llegó la oportunidad de comprar tu auto. Es la gran venta Autoaprobado del Este. Sobre 400 autos nuevos Ford y Mitsubishi y usados de todas las marcas con descuentos de hasta $8,000. Podrás montarte con cero pronto y las aprobaciones son al instante. Es el evento más grande de Puerto Rico. Autoaprobado del Este. Solo del 26 de agosto al 2 de septiembre frente a Supermercados Ralph de Yabucoa. Busca la megacarpa. Te esperamos hoy. Produce Arturo Guzmán. Al mundo más humano. La Parroquia Santa Bernardita te invita al encuentro de mujeres. Te formé para mí los días 14 y 15 de septiembre. Encontrándome con Dios y Dios encontrándose conmigo. Para información adicional, 787-762-0375. Con los sistemas de agua EcoBlue obtenemos agua gratis del aire. Estos equipos pueden generar hasta 10 galones de agua purificada al día, utilizando el proceso de condensación. No necesitas comprar agua ni instalaciones de acueducto. Mínimo consumo de luz, solo conectarlo a la corriente y obtenemos agua pura y alcalina directamente del aire. Llámenos para obtener el suyo al 930-9728. EcoBlue, soluciones innovadoras para hogares y oficinas. 930-9728. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene el mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero ven a Furiel. Estar conectado con todo lo que te importa es todo para ti. Por eso te traemos el nuevo plan Liberty Loop. El primer plan que combina internet del hogar y servicio móvil como nunca antes. Compruébalo. Con Liberty Loop tienes doble velocidad de internet para el hogar, data móvil de alta velocidad ilimitada sin reducción, $15 de ahorro en tu factura mensual y servicio VIP. Accede a libertypr.com o visítanos. Liberty, contigo siempre. Ciertas restricciones. Somos Noti 1630. Primera fiscalizando. Luis Dávila Colón tiene a varios en La Mirilla por Noti 1630. Regresamos con ustedes, mi gente. Vamos a hablar un poquitito ahora con nuestro panel de un patrón que está ocurriendo. Esta mañana la alcaldesa de Morovis volvió, Carmen Maldonado,
hacer un show con el Canal 2 sobre los barrios y todo, que no tienen agua, todo lo que da. Y la alcaldesa alega que la jefa de acueductos, Doriel Pagán, está matando al pueblo porque los está dejando a propósito sin agua porque son iques populares. Posteriormente, en la entrevista que le hace Telemundo, ella dice, bueno, es que esto es un Doriel Pagán sabe esto porque ella lleva en la agencia mucho tiempo y ella sabe que esto es un problema de hace mucho tiempo. O sea, obviamente esto no es un problema de discrimen político, sino los problemas que tenemos. De hecho, hay ahora mismo un anuncio de que falla una planta de filtración y van a quedar como 15 pueblos sin servicio de agua. Esto ha sido un problema eterno, ¿verdad? Pero Ivette Sosa no le da follow y queda en la idea de la noticia de que es que el gobierno del PNP está matando a los viejos de los barrios altos de Morovi porque a propósito le cierra el grifo para que se mueran de sed por cuestiones políticas. Y esto me lleva a lo que ha sido esta idea que está propagando la prensa de que Jennifer González, el gobernador y Luma están matando a los viejos en Puerto Rico. Y cuando me pongo a ver esto, un amigo me escribe una nota y me dice, pero tú no te has dado cuenta que la prensa en Puerto Rico siempre que hay año electoral acusa al gobierno PNP de asesinar al pueblo de Puerto Rico. Mira, pasó con la cuestión de Vieques. Aunque Pedro Rosselló estuvo en contra de la Marina, acusaron a Pedro Rosselló y a la Marina de causar un genocidio en Vieques y con el accidente de David Sane. Posteriormente hicieron lo propio con Luis Fortuño. Luis Fortuño, supuestamente con la medicina amarga del Caref, era responsable de haberle quitado el empleo a 30 y 40 mil empleados a todo lo que da y de matar a la familia puertorriqueña. Con Ricardo Rosselló, después del huracán María, le endilgaron 3.900 muertos porque la luz se fue durante 9 meses y todo el que moría en ese periodo sin tener servicio de luz se lo atribuían. Y ahora nuevamente con el mismo truco es que Jennifer González, que es supuestamente la mamá de Luma, y Pedro Pierluisi y Luma tienen una conspiración para hacer esto. De hecho, eso fue exactamente lo que le hicieron a Carlos Romero Barceló. En el año de 81 al 84 se inventaron toda esta teoría de que Carlos Romero Barceló conspiró con los policías de Maravilla para asesinar a los muchachos. Y con eso ganaron la elección. Es decir, cada vez que la prensa puertorriqueña recurre a la locura de que el PNP son una trulla de asesinos, funciona. Y con eso quiero empezar, porque lo de Carmen Morovi no es distinto y es parte de la narrativa que está ocurriendo. Garriga Pico, vamos contigo. Saludos, Luis, un placer siempre estar contigo aquí los miércoles por la tarde y con el compañero Igartúa, que está ya ahí listo para entrar en acción cuando llegue el momento. Mira, Luis, es tan absurdo ese cuento que tú estás haciendo del comportamiento del Partido Popular, que solamente se puede contestar con una frase de niño que dice, el que lo dice lo es. Es decir, la acción psicológica de la proyección, que es lo que refleja esa frase de niño, pues es la que llevan a cabo los populares. Como ellos han estado durante todos estos años acabando con el pueblo de Puerto Rico en términos de no permitirle al pueblo de Puerto Rico completar su soberanía, llegar a tener la soberanía que representaría convertirse en un estado de la Unión, como no han permitido que el pueblo de Puerto Rico, por lo tanto,
se desarrolle económicamente como podría hacerlo bajo la estadidad, como no han permitido que el pueblo de Puerto Rico rompa con las cadenas del colonialismo y de los complejos que trae el colonialismo, que hace pensar que las personas sencillamente tienen que ajustarse a lo que hay, que no pueden aprender inglés, que no pueden ser ciudadanos americanos completos, que no pueden pretender votar por el presidente, que no pueden pretender votar por congresistas. Es decir, que tenemos que ser unos seres a media. Pues eso el Partido Popular, eso es lo que ha predicado el Partido Popular a lo largo de los últimos 70 años, y eso entonces los hace a ellos ver como que son los otros los que están tratando de matar al pueblo de Puerto Rico. Claro, decía Maquiavelo, ¿verdad?, que no hay mejor arma para tú controlar a la población que el miedo. Así es que a través del miedo tú puedes hacer que la gente entonces cumpla tus deseos de que voten de una cierta manera. Pero yo creo que el pueblo de Puerto Rico ya es mucho más inteligente que a lo mejor que fue en un momento, y que en ese sentido no hay manera de que con estos cuentos de brujas vuelvan a engañar a la población. Respetuosamente discrepo de ti. Cada vez que la prensa alega que el PNP asesina al pueblo de Puerto Rico, el PNP cae. En el 84 ocurrió en el año 2000, después de Vieques, ocurrió en el año 2012, cuando le endilgaron a Fortuño los 30,000 padres de familia que votó y que sacó. Ocurrió con Ricardo Rosselló, pero produjo un golpe de Estado, entre otras cosas, y ahora vuelven con lo mismo. Es decir, ese mensaje no falla, y de hecho no es Telenoticia nada más, es Tele 11 también. La idea de que se le puede quitar el agua a barrios altos de un pueblo porque son populares es tan absurda, pero se lo creen porque esta mujer está en la elección para el Senado y hace lo que sea. Pero lo que es aquí terrible, Gregorio, es que sean los periodistas los que jueguen el juego. Los que jueguen el juego ese, de que los que nos gobiernan son unos asesinos. Bueno, pues mira, primero que nada, Luis, pues muy buenas tardes a ti, a Garriga, que está aquí conmigo en el estudio, al público que nos escucha. Nada de esto evidentemente nos debe sorprender ni nos sorprende a ninguno de nosotros. Aun cuando el Partido Popular y la prensa no estén en su mejor momento, ¿verdad? Y estemos en una época donde estimamos que han perdido mucha de su fuerza, no quiere decir que no sean todavía el establishment político y que el libro siga siendo el mismo y que van a recurrir al mismo tipo de comentarios y al mismo tipo de política destemplada, sin reserva y muchas veces sin responsabilidad alguna. Estamos acostumbrados a esto, donde el Partido Nuevo Progresista y los estadistas en general o son brutos, o son corruptos, o son asesinos. Nunca es un planteamiento exclusivamente de política pública, nunca es un planteamiento en los méritos de las acciones, nunca hay una contemplación sobre la situación que hay, sino que va al supuesto carácter de los estadistas. Y en ese sentido, pues sí hay cierta resiliencia del movimiento estadista porque hemos sobrevivido todo ese tipo de ataques, pero yo sí estoy de acuerdo, aunque creo que se ha minimizado su impacto. Yo sí creo que eventualmente tiene un impacto, porque no podemos perder de perspectiva que hay una realidad en Puerto Rico. El tema número uno para el pueblo de Puerto Rico son la condición de las utilidades y el impacto que esas utilidades tienen sobre el sobre su diario vivir, sobre la vida de cada uno de los ciudadanos. Y lamentablemente, en algunos casos, en términos de política pública, en términos puramente operacionales, de infraestructura, hay méritos a algunos de esos planteamientos. El problema que hay es que, como sabemos, en la medida en que se atan los dos y ya de por sí el ánimo del pueblo de Puerto Rico está exacerbado, es un asunto que el movimiento estadista, la campaña a gobernación de la comisionada residente y el Partido Nuevo Progresista no puede dejar pasar por alto y
pecar de que la ventaja es tan grande de que no es necesario uno contrarrestar este tipo de comentarios y informar al público sobre lo que está pasando en estas situaciones y levantar la voz de protesta cuando se hacen este tipo de insinuaciones que, de nuevo, no van a los méritos de un reclamo, no van a la política pública, sino vienen con la intención de pintar todo un movimiento y todo un grupo de gente como gente con una debilidad y con unas fallas de carácter insubsanables. Entonces, fíjense cómo plantean los problemas sociales y cómo omiten. Por ejemplo, les decía ahorita de la portada de El Vocero, que omite totalmente que Luma lo que está haciendo no es otra cosa que aplicar el ajuste de combustible que legislaron los populares. Pero esa historia no te la dicen, pero les doy 2 ejemplos más. Garriga, mira, hoy página 10 de Primera Hora, Vega Alta, el pueblo abandonado. No hay ni dónde comprarse unos calzoncillos en el casco del pueblo. La culpa, el mall se chupó el pequeño comercio. Locales abandonados, falta de patrullaje, salidero, casco del pueblo vaciado. Otro más, El Vocero, página 16. Imperan los espacios vacíos en los centros comerciales. ¿A quiénes culpan? A las ventas en línea. Básicamente, el problema fundamental, que es el Puerto Rico vacío, el Puerto Rico abandonado por el coloniaje, por el peso de la demográfica, por lo que ha sido la salida, no lo tocan. La culpa es de las ventas en línea o la culpa es del mall. ¿Viste cómo es eso, Garriga? Bueno, es que obviamente cuando hay poca capacidad de análisis, pues no se dan cuenta de la complejidad de los procesos sociales. Pero déjame volver a lo que planteaba de la factura de la luz. Sí. Es uno de los problemas fundamentales que hay en todo este proceso. Ahí sí que hay una cuestión de esconder lo que de verdad hay. Esa fórmula la mantienen en secreto. Yo, siendo senador, pedí que me la trajeran, que me la explicaran, y no, se rehusaba en aquel momento, era la Autoridad de Energía Eléctrica, a discutirla. Y cuando hablé con la presidenta de la Comisión de Hacienda para ver cómo se podía obligar, me dijo, es que se necesita que se mantenga eso porque eso cubre unas partidas que no tendríamos cómo cubrirla por otro lado. Y es una tarea que tengo que decirle a Luis, de bipartita, de tripartita, porque el Partido Independentista también sabe lo que está pasando. Supo a lo largo de ese tiempo de esconderle al pueblo de Puerto Rico cómo te facturan. Se factura la luz y no hay transparencia, no hay de decirle cuánto se está gastando, cuánto se gastaba en alumbrar parques de pelota, cuánto se gastaba en regalarle la electricidad a ciertas iglesias, cuánto se gastaba en empresas, en edificios que eran del gobierno, que entonces los alquilaban a personas privadas con la luz incluida porque no pagaban la luz, y entonces estaban regalándole la luz que otros tenían que pagar. Definitivamente eso se tiene que acabar, pero mientras el gobierno sea el que establece el precio de la luz y no sea el mercado, eso va a seguir ocurriendo. Claro. Eso es así. Pero fíjate cómo bajan. O sea, como estamos en la guerra ideológica, pues no, hay que echarle. Aquí Luma te está esquilmando. Bueno, te está esquilmando por una ley que pasó el Partido Popular, que ha sido abusiva por 40 años y que le permite hacer ese tipo de cosas, como se lo permitía hacer cuando era la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entonces el otro, lo que es la despoblación, la despoblación colonial, no se lo atribuyen nunca, Gregorio, nunca al coloniaje. Siempre es que hay un mall, que hay esto, nunca al coloniaje. Mira, Luis, yo, primero que nada y brevemente en cuanto a lo de la autoridad, yo no soy una persona que usualmente recurro a los términos de conspiraciones y eso, pero ya sea a nivel expresa o tácita, la conspiración más dañina que ha habido en la historia de Puerto Rico fue
el día que por medidas exclusivamente políticas, por intenciones puramente políticas, todo el mundo se puso de acuerdo que la mejor forma de presentar la factura era dejando una tasa fija como si no hubiera habido ajuste ni una necesidad de ajuste y achacándole todos los cambios a el ajuste por combustible sin que el pueblo de Puerto Rico tuviera derecho ni tuviera facultad para tener conocimiento de lo que estaba pasando y hacer ajustes y reclamar ajustes en infraestructura, en gastos, etcétera. Todo eso permitió una impunidad política para todo el mundo, con la que estaba todo el mundo conforme, a los fines de evitarse el problema de tener que decir que iban a subir la luz, cuando la realidad es que por razones estrictamente lógicas, socioeconómicas, es necesario cada cierto tiempo hacer un ajuste a los gastos, y nunca se hicieron. Esa es la primera parte, así que ese es el daño más grande al pueblo de Puerto Rico. Y la segunda parte, que yo creo que es interesante, es que aquí hay una contradicción insalvable grande que vemos constantemente, y yo creo que a veces no discutimos, y es que, por un lado, la prensa constantemente te está presentando la idea de que el gobierno es lo peor que hay en el mundo, que aquí el gobierno es asesino, que el gobierno es el responsable de todos los males que podría tener. Claro está, a nivel superficial, a nivel de política, pero a la misma vez te quieren vender la idea de que el gobierno debe estar encargado de todo porque es la solución. Y esa visión, que lo que va es a supuestamente atacar exclusivamente, no ir a nada estructural, sino atacar exclusivamente, como dije ahorita, el carácter o la capacidad administrativa de unas personas, pues sabemos que es mentira, que mucha gente lo acepta porque es conveniente decir que lo que no está funcionando no es no requiere un cambio mayor, sino que lo que requiere es un poquito de mayor responsabilidad y de mayor preparación y mayor entereza moral y fiscal. Pero la realidad es que los problemas de Puerto Rico son de fondo. Nos negamos a atenderlos todos. En Puerto Rico hay una crisis demográfica que la hemos hablado en este programa con esos términos. Crisis demográfica la hay. Esto no es que se ha ido gente, que hay una crisis porque... Pero no la tocan. No la tocan bajo esos términos. Claro, no la tocan porque no les conviene. Claro está. Y fíjense que la crisis demográfica tuvo un efecto hasta para las ayudas, que todavía no lo hemos visto completo, pero sabemos que muchas de las ayudas y muchos de los programas federales están atados al censo. Y en la medida que hay una crisis demográfica y no se atiendan los procesos relacionados incluso a asegurarnos de que el censo se haga correctamente, son fondos que se pierden todos los días. O sea, esto es un círculo vicioso que se tiene que ignorar por conveniencia de un discurso ideológico. Y en la medida que ni siquiera nuestro lado, ¿verdad?, las personas que creemos en la libre empresa, que entendemos que el estatus hay que resolverlo inmediatamente, aquellos que creemos que el gobierno tiene su lugar, pero tiene que reducirse en aquellas áreas que no le incumbe. En la medida que no lo hagamos y no seamos fuertes, pues estamos dejando el terreno para este tipo de teorías de conspiración. Y las crisis son muchas, Luis, porque no es meramente demográfica. La crisis demográfica, por supuesto, hay una crisis de salud, hay una crisis de la economía, hay crisis en todos los renglones, pero pero la culpa es del gobierno y no del modelo colonial. Pero te voy a explicar por qué. Porque además del modelo colonial hay una cuestión en Puerto Rico, que es que no hay responsabilidad personal, y es la mentalidad socialista, además de colonialista, que no hay nadie responsable, sino que todo el mundo esto es así, eso siempre se ha hecho así es que pasan las cosas, y nunca tú ves que votan a nadie. Pasan el desastre en el gobierno, no votan a nadie. Hay problemas en la sociedad, no votan a nadie. Nadie es responsable por lo que ocurra. Siempre hay una manera de explicarlo por otras razones, y eso lleva a que sencillamente no haya responsabilidad de parte de las personas que están encargadas de resolver el problema. Pero mira, dentro de ese contexto que levanta Garriga, fíjate lo interesante. O sea, el problema que hay es que en la medida, vamos a suponer que yo escogí a un funcionario para que hiciera una determinada actuación, y yo entiendo que sí hay unas áreas de mejorar. La forma en que el problema se presenta públicamente no me permite aceptarlo y tomar medidas, porque en la medida en que yo
tome medidas administrativas contra esa persona o acepte que algo se hizo incorrectamente, la implicación no es que el programa funcionó mal o que hay que hacer algunas enmiendas, sino las implicaciones son lo que, Luis, tú resaltas, que soy un asesino, que soy un corrupto, que soy un incapaz, y eso no permite que ni siquiera personas con buenas intenciones, que de verdad tienen la capacidad, nadie es perfecto, los procedimientos hay que hacerlos muchas veces y reevaluarlos cada cierto tiempo. No hay incentivo alguno para hacerlo, porque es que en el momento en que lo hagas, en lugar de que se te acepte y que socialmente adelantemos y utilicemos ese comentario prospectivamente para bien, lo que hacemos es un ataque que va a lo último, no solo de la capacidad, sino de la integridad de cada persona. Mira, en el caso de los barrios altos de Morovis, en los dos reportajes, tanto en el 11 como el 2, las personas dicen, este problema viene hace de 20 años. Bueno, pues hace 20 años, el gobierno en el poder, los primeros 8 años de este siglo, eran los populares. O sea, decir que los populares dejaron a seca entre el 2001 y el 2008 a Morovis porque votaba de una forma o de otra, es tan injusto como decir que el PNP los tiene a seca porque son populares. Mira, Luis, el problema de que los barrios altos de cualquier municipio de Puerto Rico van a tener problemas para recibir agua se data desde la época que se aprobó la ley de gravedad, porque la ley de gravedad hace que el agua fue se quede en el tercer día o después que Dios hizo la luz. Cuando aprobaron la ley de gravedad no se dieron cuenta de que iban a perjudicar los barrios altos. Sí, es que uno lo ve, nos reímos, ¿verdad? Porque es absurdo. Pero tú ves a los periodistas jugando el sainete. Es sainete, puro sainete. Todo el mundo sabe que Carmen Maldonado está en elección, se acabó. Y entonces, pues, por lo menos ella logra decirle a esos pobres viejitos que están allá arriba, la culpa es de Pierluisi y Jennifer González, que como tú eres popular, no te quieren llevar agua. Pero el problema es que deberíamos tener un sistema, aparte de la broma, yo estoy a favor de que esos barrios le den el servicio y que esas personas puedan tener el servicio. Pero lo que hay que hacer es entonces tener una infraestructura capaz de darlo. Por cierto, la alcaldesa está haciendo un parque de chorritos. El monopolio de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado nunca ha podido resolver ese problema, nunca ha logrado lidiar con las consecuencias de la ley de gravedad. Pues hay que buscar nuevas formas de administrarlo de tal manera que se logre. Pero es que eso tiene una contestación y va de nuevo a lo que estaba hablando anteriormente. En Puerto Rico no podemos internalizar ni aceptar públicamente muchos de los problemas por dos razones. O por lo que dije anteriormente, que entonces ya tú eres un insensible o va a una situación en contra de tu carácter, o tú estás discriminando contra un sector de la población. Aquí hay una realidad que tenemos que reconocer. En Puerto Rico, algunos de los problemas que se resaltan, como la falta de acceso de agua, de luz en algunos lugares, y también las construcciones en la zona marítimo terrestre, responden a unas realidades. A unas realidades de que se hicieron unas construcciones en una época que si fuéramos a hacerlo bajo una planificación urbana adecuada no se harían, porque el costo de llevar esos servicios a esos lugares es prohibitivo, y una vez está hay que resolverlo, pero no lo vamos a resolver nunca tratando de establecer que si no se invierte toda la cantidad, si no se invierten $30 millones para llevarle luz a 2 casas en una montaña, somos unos insensibles. Yo estoy a favor de que los servicios se le den a todos, pero tiene que ser dentro del nuevo contexto que estamos viviendo. Ya esa época se nos olvida también algo, que es que el 60 y pico % de las construcciones y más en la juraría son informales. O sea, nunca se toma en consideración la capacidad de llevar agua ni la capacidad de llevar luz, y eso complica. Sí, pero eso no se puede discutir. Por lo que te decía ahorita, porque no se hace énfasis en la responsabilidad individual. Claro. Cada cual tiene que ocuparse de que individualmente de buscar su bienestar, cumpliendo la ley, cumpliendo con las normas y haciendo las cosas de tal manera pero que eso añade se pueda lograr. Hay otro layer a esto, y la realidad es que hay
una resistencia a que podamos tan siquiera discutirlo civilizadamente, porque en el momento en que tú discutas cualquiera de estos temas, te van a tildar de que eres un insensible, de que eres un clasista, de que eres todo ese eso, tipo de... que te olvidaste de lo que los viejitos no te importan ni nada de eso. Exactamente. Correcto. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando el Supremo, el plebiscito es constitucional, legal, válido y necesario, según el juez Estrella. Los federales arrestan 52 de la narcoganga del fugitivo El Burro, pero los federales no procesarán a Juan Ramón Salduondo en el caso del narcolavado del tráfico del cartel de los Soles. Y otro tema, Victoria Ciudadana perdió el caso de la papeleta para los de nominación directa. Son 4 noticias hilvanadas. Garriga, empezamos. Pues Luis, yo creo que es un día que se ha aclarado entonces la situación jurídica del plebiscito que va a acompañar a la elección. Todo el mundo debe tener claro, ¿verdad?, que como parte de las papeletas que vamos a recibir el día de las elecciones, vamos a recibir una para decidir entre 3 opciones de estatus: estadidad, independencia y libre asociación, que la definición que se da de esas 3 alternativas son las que aparecieron en el proyecto del HR 8393, que fue el proyecto que se aprobó en la Cámara de Representantes en el cuatrienio pasado y que tenía el aval de la Casa Blanca, pero no se convirtió en ley porque no fue considerado por el Senado. Pero por lo menos las definiciones que están que van a aparecer en esa papeleta pasaron el crisol de la Cámara de Representantes y de los expertos de la Cámara de Representantes y los expertos de la Casa Blanca. Así que son válidas, aunque no estén completamente avaladas en el sentido de que sean autoejecutables esas alternativas. Entonces, sencillamente querían detener que hubiera un plebiscito, porque aquellos que saben que la estadidad es la alternativa preferida por los puertorriqueños y tienen otro gusto como la independencia o la libre asociación, pues quisiera que no hubiera un plebiscito. Y trataron mediante diversos argumentos de decir que la ley no podía decir que el gobernador podía convocar a un plebiscito en el momento que fuera adecuado, como por ejemplo conjuntamente con las elecciones. Quería decir que no se podía utilizar el dinero que se había dispuesto para esa actividad, y que sencillamente la actividad no tenía un fin público. Y como tú bien señalas, pues la decisión de la juez Pavón Charneco decide, establece claramente que sí hay un fin público, de que sí estaba debidamente autorizado por ley el plebiscito, que sí las opciones que se presentan son opciones válidas y que tienen un contenido jurídico que no es meramente un engaño, que el plebiscito no es arbitrario, que hay una cuestión de política pública que hay que resolver y que, como tú dices, es necesario y conveniente que se lleve a cabo. Me parece que con eso ya, estoy seguro que con eso se acaba entonces toda la controversia en si debe haber un plebiscito o no lo debe haber, y ahora lo que tenemos que hacer es votar. Y vamos a ver las alternativas que buscan ahora los defensores del Estado Libre Asociado o los de la independencia para no perder. Es posible que digan que van a dar la papeleta en blanco, que no van a votar. Pues entonces pierden, porque claramente establece la ley que solamente se contarán aquellas papeletas que aparecen debidamente marcadas, y la juez y la decisión de la juez valida esa disposición dentro de la ley. En cuanto a la papeleta, pues la cuestión de los votos para incluirse a mano, pues sencillamente eso se sabía que no iba para ningún lado. Y eso lo cogemos ahorita. Sí. Deja coger la del plebiscito con Gregorio y vamos una por una. Pues mira, lo primero que hay que dejar claro es
que la resistencia de particularmente el Partido Independentista en que se lleve a cabo este procedimiento verdaderamente no es una jurídica, sino es política. La idea aquí es sencilla. Ellos han tratado de vender una campaña donde el estatus no se discuta porque ellos saben que el pueblo de Puerto Rico rechaza la independencia en su gran mayoría y en la medida en que estén obligados o se vean en la necesidad de discutirlo de alguna manera u otra, ellos entienden que eso les quita votos. De por sí ya eso habla mucho de su interpretación del ánimo del pueblo de Puerto Rico. O sea, que es que hay una aceptación en ese tipo de actuación de que el pueblo rechaza la independencia y que un respaldo a la independencia equivale a un efecto nocivo o negativo electoral. Desde el punto de vista estrictamente legal, una vez establecemos que la intención es política, igual, yo no tengo reservas con que se hagan los planteamientos, como yo sé que ninguno, somos abogados, son unos planteamientos interesantes. Yo estoy claro en que dado nuestro sistema, donde se ha validado históricamente un nivel de delegación amplia de poderes de una asamblea legislativa para que una vez, si se definen adecuadamente unos parámetros, el Ejecutivo pueda hacer una serie de gestiones particulares, pues yo no veo que haya conflicto alguno y era previsible que esa era la decisión a la que iban a llegar. Asimismo, bajo esos mismos fundamentos, es que tenemos gran parte de nuestro sistema administrativo y un montón de otras decisiones que se toman a diario para esto. Pero de nuevo, no se lo critico, esto es parte, este tipo de casos donde se reta es parte del proceso donde se va depurando. La decisión está muy bien escrita. La decisión está bien escrita y fundamentada. Para de derecho está buenísimo. Incluso en algunos aspectos se fue por áreas que no eran las que uno esperaba, que quizás no se fueron tanto por el asunto de standing, que quizás se pudo haber visto como un asunto estrictamente un tecnicismo y se fueron en los méritos, lo cual le da mayor fuerza a la ley. Y de nuevo, lo importante ahora es que, como siempre, yo les respeto que hayan radicado su caso. Ellos pueden criticar respetuosamente la determinación, pero tenemos que acatarlo porque ese es el sistema. Y en nuestro sistema, esta es la ley y vamos a votar en el proceso. Y ellos, si no quieren participar y lo quieren boicotear porque la independencia es tan y tan mala que liquida a todo el mundo políticamente, pues que lo hagan así lo expresaremos. Ese es el proceso democrático. De hecho, hay una cosa que ahora vengo con lo que me dio Garriga. La decisión del juez Raúl Candelario para desestimar lo que era obvio, la pretensión de Victoria Ciudadana de rediseñar unilateralmente la papeleta de las candidaturas por nominación directa, te lleva, fíjate que aquí hay un problema. Las pretensiones de los comunistas son tan absurdas que no pegan una. Perdieron el caso de la Mogolla, perdieron el caso de las candidaturas sin endoso, perdieron este caso, perdieron el del plebiscito. Y entonces, lo que me parece a mí que tenemos que empatar es hoy, con el esfuerzo de las minorías, de los comisionados electorales, de sabotear el proceso electoral para decir que se van a robar las elecciones. Entonces la culpa es de la juez interina, ¿verdad? Y ellos no tienen nada que ver, se están robando las elecciones. Ese es el otro discurso que va paralelo con nos están matando. Mira, Garriga. Luis, lo que pasa es que Victoria Ciudadana quiere organizar las elecciones en Puerto Rico utilizando el manual de instrucciones de Maduro. Y el manual de instrucciones de Maduro pues no es aceptable a los jueces en Puerto Rico. Ellos se creen que pues pueden hacer la papeleta para que diga un rótulo así grande: mire, aquí puede poner el nombre de los candidatos de Victoria Ciudadana. No, señor, mire, a lo largo de décadas hay un espacio donde usted puede poner los candidatos que usted quiera mediante nominación directa, el writing que se dice por ahí normalmente, pero no puede porque Victoria Ciudadana se haya quedado fuera por su propia culpa de la papeleta, porque no trabajaron a tiempo, porque de nuevo que creían que las fechas las ponía el
el código de Maduro, el código electoral de Maduro. El código electoral de Maduro no aplica aquí, Victoria Ciudadana. Aquí hay que cumplir con lo que dice la Comisión Estatal de Elecciones. Y en la Comisión Estatal de Elecciones se están atrasando las cosas. Dicen, yo creo que hace falta volver a la época donde si los comisionados no se ponen de acuerdo, el presidente o la presidenta sencillamente tomaba una decisión para que haya un acicate a que se tomen unas decisiones por parte de los comisionados. Hay una cosa, y es, ya que tú estás mencionando eso, y quiero que Gregorio lo comente, o sea, ustedes se han fijado que los casos criminales que tienen conexión venezolana son de alto perfil de seguridad nacional. El caso de Wanda Vázquez con el banquero venezolano, y ahora el caso de Salduondo, donde sencillamente después de 10 años le dan un free jail card, y sencillamente no hay explicación, no se entra a dilucidar cómo le entra el agua al coco, cómo los narcotraficantes venezolanos cuelan la droga por Vieques, Culebra y la costa este, después que se fue la Marina, y entonces la coge aquí un tipo, uno de los bichotes locales, y entonces le lavan el dinero. Eso nunca se sabrá, queda como un secreto de Estado, de seguridad nacional, y estamos hablando precisamente del año en que estamos discutiendo como debate la intervención venezolana comunista en la política puertorriqueña. Gregorio. Mira, dos cositas, Luis. Primero que nada, yendo rapidito a lo de Victoria Ciudadana y las gestiones del Partido Independentista. Vamos a dar algo claro. Si ellos en su momento querían hacer algún tipo de alianza formal, tuvieron la oportunidad y nadie se hubiese opuesto, pero tenían que cumplir con unos procedimientos. El problema que hay aquí es que aquí hay un interés de ventajería, de mantener dos estructuras políticas paralelas y beneficiarse durante la elección como si fuera una solamente. Quieren un atajo para lograr sus fines independientemente cuáles sean las reglas de juego. Así que ese es el primer aspecto, y yo creo que eso hay que dejarlo claro, porque aquí nunca ha habido una oposición a que dos grupos que piensen igual tomen la determinación de formalizar esa unión política bajo el esquema legal. Lo que no es permisible es que tú tengas los pantalones de querer hacerlo de tal forma en que te beneficies económicamente como si no lo hubieras hecho, pero te beneficies electoralmente como si lo hubiese hecho. Y eso es lo que está pasando aquí. Esto no es un asunto democrático, por el contrario, son ellos tratando de burlar el proceso democrático y coger ventajería sin las implicaciones y los límites que le aplican a los demás. En cuanto al asunto de Venezuela, lamentablemente esto es una realidad que vive Puerto Rico. O sea, nosotros tenemos constancia en Puerto Rico. Yo sé que hay algunas personas hoy en día que se ríen y piensan que que somos reaccionarios, que estamos viviendo en la Guerra Fría, pero yo creo que el expediente es claro, que tanto de Cuba como de Venezuela, como de otros países de Latinoamérica, de izquierda, comunista, hay interferencia, hay un interés de intervenir en Puerto Rico. Eso es así. Y eso está claro. Lamentablemente el gobierno federal históricamente ha preferido mantener otros intereses nacionales, en algunos aspectos yo lo puedo entender, e ignorar el efecto que esto tiene en Puerto Rico. Y nosotros somos los que lo estamos pagando. Fíjense que cuando hay otro tipo de casos que uno los analiza, y no es que no se procese criminalmente, pero hay otro tipo de casos federales que cuando uno va a los méritos, uno dice, oye, aquí se está moviendo el aparato entero gubernamental federal para una serie de casos con que fueran meritorios, quizás tú no hubieses visto eso en otras circunstancias. Lamentablemente, cuando estamos viendo casos de gran escala y que tienen impacto sobre el estatus político de la isla, pues entonces no se puede presentar públicamente, y siempre hay una excusa para eso. El gran perdedor en el proceso es el pueblo de Puerto Rico, que lamentablemente hay un sector grande, y lo digo por experiencia, al que uno le presenta estos datos que son incuestionables, que son obvios, y se ríen porque piensan que esto es meramente una fabricación de uno y que eso quedó en el pasado en los años 60. Y lamentablemente esa falta de conocimiento sobre elementos básicos de nuestra realidad tiene el efecto, algunos dirán que el gobierno federal le conviene, de mantener la colonia, mantener al público sin un interés más allá de mover la cosa del estatus, porque entienden que en general no hay grandes implicaciones al estatus actual, cuando la realidad es que tenemos ese impacto de Latinoamérica en nuestra cara todo el tiempo.
Por otro o sea, lado, lo que estamos diciendo, hay cosas que están pasando a nivel de internacional y local de intervención venezolana en Puerto Rico que no quiere o no se quiere que se sepan. eso es lo que parece, ¿verdad? Lo que trae, la que evidencia tiende a señalar en esa dirección, que aquí pues hay muchas cosas que están pasando de los cuales el pueblo de Puerto Rico pues no se entera porque las autoridades federales aparentemente no están interesados en que se conozcan y porque obviamente tenemos una prensa pusilánime que no va a estar averiguando eso, están averiguando otras cosas que tengan que ver con hacerle daño a la estadidad, pero si es cuestión de demostrar lo que otras personas de izquierda latinoamericana tienen que hacer en Puerto Rico, quieren hacer en Puerto Rico, pues eso no tiene importancia y no se plantea. Yo creo que es tiempo de que eso cambie, pero no tenemos un aliado federal que nos ayude en ese sentido. Quisiera comentar, sin embargo, sobre la alianza, porque seguimos hablando de la alianza como si de verdad hubiera una alianza. Y mire, la alianza se acabó. Si ayer lo dijo, ayer o antier lo dijo claramente Dalmau dijo claramente que no había una alianza, que no había ningún papel firmado, que no había ninguna, estructuralmente no hay ninguna alianza entre el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana, que él de vez en cuando habla por teléfono con la licenciada Rivera Lacén y a base de eso pues toman unas decisiones comunes, pero tienen candidatos, excepto por la gobernación, la comisaría residente y el alcalde de San Juan. Los demás tienen cada uno sus candidatos en los pueblos y para la legislatura, donde hay, claro, como Victoria Ciudadana ha perdido las posiciones legislativas, pues el PIB la supliría, pero no hay, o sea, y además, con la dificultad que van a tener de tener que votar mixto, de tener, sencillamente no hay. Si ellos hubieran, no hay la posibilidad de que saquen los votos que podrían sacar si ellos hubieran seguido lo que se les dijo, únanse, conviértanse en un solo partido, y como un solo partido, pues era lo que tenían que hacer. Pero ellos se odian. No, y el fondo electoral había que entonces que cortarlo a mitad. Había que hay que cortarlo a mitad, eso no se podía permitir, que es la parte que obviamente nosotros sí la hemos discutido aquí un montón de veces, pero que no se toca, o sea que gran parte de todo este interés era financiar una campaña con doble pote electoral. O sea, eso era sencillamente la intención aquí, porque la parte de votar la puede hacer cada cual individualmente sin que haya ley o procedimiento alguno, y si ellos querían oficialmente estructurarlo, lo pudieron haber hecho a tiempo. Y cobran por 4, ¿ok? Claro. O sea, hasta $1 millón de pesos, cada centavo que levanten es 4 chavos más. O sea, cada dólar es $4. Exacto, por lo tanto, esa es la parte que no le han enseñado al pueblo de Puerto Rico. Igualmente, volviendo rapidito a lo de Venezuela, lo que es demostrativo de esto es bien sencillo. O sea, en Puerto Rico no es escandaloso que uno de los líderes políticos que está corriendo a gobernación vaya a un país comunista y haga unas expresiones abiertamente comunistas en respaldo a todo el sistema, y luego venga a Puerto Rico y no se le hagan preguntas. Ahora viene un alcalde, se reúne con X o Y persona y tienes 3 semanas de noticias al respecto, como con la indignación más grande que hay, y es ideológico, y mucha gente no lo quiere aceptar y quiere caer en la trampa de venderlo como reacción, como con un grupo de gente que son fanáticos y reaccionarios. Tienen los videos ahí, y esto ha pasado históricamente en todos sitios. El que no quiere entenderlo, el que no se quiere dar cuenta, pues que Dios lo coja confesado. ¿Ustedes creen, Garriga, que la campaña de comunista, el calificativo de comunista, pegó o no ha pegado? Bueno, Luis, la idea de que estos son personas que están atadas al movimiento comunista y socialista internacional, que son personas que tienen un pensamiento basado en el marxismo, yo creo que eso está claro. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico lo tiene claro. Lo que pasa es que tienes que darte cuenta que hay unas personas que entienden de que eso está mal, y hay un grupo de puertorriqueños, sobre todo entre la juventud, que entiende que eso es lo que les gusta de ellos, que son comunistas, porque vamos a dejarnos de
de esconder las cosas, y aquí hay personas, y sobre todo entre los estudiantes, yo te lo puedo decir, que creen que el comunismo es lo que debe ser y que lo que debe haber aquí es un régimen chavista. Esta vez sí va a funcionar. Lo que pasa es que no lo dicen, pero lo quieren. Ellos quisieran, claro. ¿Qué va a funcionar? Ellos piensan ¿funciona que o no funciona? Ellos van ¿Le a hace daño o no? Ellos piensan que van a estar arriba, ¿entiendes? Que ellos no van a ser de los que estén abajo y que pasándola mal. Y entonces, y en ese sentido, eso no es nuevo, como hemos estado diciendo a lo largo del programa. En los años 80, en los años 90 era a Cuba que iban estas personas, y allí aprendían tácticas de guerrilla urbana y aprendían tácticas de movilizaciones de masa y de movilizaciones obreras y todo para causar problemas en Puerto Rico, y los causaron todos los problemas en Puerto Rico porque eran personas que estaban entrenadas para eso, y ahora tienen nuevas personas que están entrenados para promover las ideas ciertas ideas que las promueve la ONU, que tienen que supuestamente que ver con equidad y con tratar de defender el ambiente y las relaciones raciales y lo internacional, pero que en realidad lo que buscan es una crítica constante al capitalismo, sobre todo el capitalismo al estilo de Estados Unidos. Y eso lo que quieren es lograr, y en Puerto Rico lo hacen para lograr que Puerto Rico se independice y se convierta en una república chavista. Yo tengo la siguiente opinión sobre si ha tenido impacto o no, y es que tuvo un impacto, pero en la medida en que lo que parecía que iba a seguir ocurriendo en Venezuela se ha ido calmando y no ha habido secuela. Se ha normalizado y no hay ya hoy en día, todavía no está en el ánimo de la gente que esto es una injusticia, sino lo que aparece es que pues mira, llegaron a un entendido, la mayoría de la gente no está pendiente. Volvemos entonces a que este discurso termina siendo uno que para mucha gente no tiene garra. No han llegado a un entendido. Hoy están tirados en las calles los venezolanos. Estamos de acuerdo, pero para la gente en Puerto Rico que sigue la prensa local, ya en Venezuela se acabó el problema. Ok. O sea, se ha normalizado. Está hablando de la censura. Exacto, definitivo. De la prensa puertorriqueña. Desde el punto de vista de que ya no es la noticia principal y por lo tanto la mayoría de la gente que no está pendiente a las noticias internacionales, pues verdaderamente entienden que aquello hasta cierto punto se ha resuelto, que habrán sus problemas, pero que en general no va a escalar más y que por el contrario, ya entonces cualquier reclamo de que estas personas son comunistas, ya entonces se convierte uno exclusivamente ideológico y pierde ese elemento práctico que tuvo mientras está en crisis la situación de Venezuela en los medios. Y que déjame, ya que estamos hablando de Venezuela, de ese aspecto de Venezuela, vamos a hacer énfasis en que esto no es que ha ocurrido así. Este era el plan que lo dirigió Rodríguez Zapatero, el que fue presidente del gobierno español, fue ir convenciendo a todos los presidentes de izquierda de la América Latina que dijeran que sí, que se debían contar los votos, pero que no, y que en todo caso que hubiera una nueva elección, y lo que hicieron fue ir retrasando para que se normalice la palabra. Por eso es que la palabra normalice, o sea, la gente vuelva a la vida de ir a comprar al supermercado, a esto, a lo otro, se acabe el sentido de que hay prisa, de que hay urgencia en resolver ese sentido de urgencia, y ya pues ese sentido de urgencia se va perdiendo. Por eso es importante que nos mantengamos atentos a lo que está ocurriendo, como tú señalas, que hoy hay una gran manifestación en Venezuela donde se está que la gente se tire a la calle a defender la democracia venezolana, y los puertorriqueños tenemos que estar con la gente que está con la democracia en Venezuela. Sí, pero yo creo, como les digo, y obviamente hubo una virazón en la medida en que la prensa le quitó las castañas del fuego la semana pasada, invirtiendo la cuestión de que contra Jennifer González, que nos están matando. Eso en gran medida ha ayudado mucho al movimiento independentista a zafarse de esa presión. Y coincido con ustedes que ahora yo no había, y eso le da oportunidad, porque fíjense que ellos son los únicos, para todos los efectos prácticos, que atiende la prensa. Ellos son los que están. La prensa atiende a Jennifer González para criticarla únicamente. That's it. Fíjate, pero cuando sale Juan Dalmau,
eso es prácticamente, oye, le chupan el culantro completamente. Luis, la prensa está completamente, toda la prensa, radio, televisión, periódico, completamente haciéndole la campaña a Juan Dalmau. Es interesante no solo las preguntas, sino el contexto en que se entrevista, porque lo estamos viendo aquí en televisión mientras hablamos. O sea, cuando se entrevista a Jennifer González y eso, hay un montón de gente y están haciendo preguntas incisivas 5 y 6 a la vez. La mayoría de las intervenciones de Dalmau son él independiente, solito, pausado. Ahí lo tenían en una piscina en el ¿Cómo con una piscina? Una piscina. ¿Ahora es las 5? Ahora. Lo tengo que ver esta noche. Enseñando un tatuaje de un puño cerrado que tiene. Me lo están vendiendo como un sex symbol, o sea, obviamente la prensa, y eso es con la ayuda de los venezolanos, ¿entiendes? Ahí es que está, te aseguro que hay asesores venezolanos que han hecho el estudio de mercadeo y están empujando esta clase de mercadeo, de sí, es lo que es. Sí, de mercadeo completamente. Todas las entrevistas que yo he visto de Juan Dalmau, todas han sido 1 a 1, con pausa, dándole la oportunidad máxima de contestar todo. No te vayas, no es asesores venezolanos. O sea, Sajo, que para mí es uno de los mejores publicistas que hay en Puerto Rico y trabaja para una de las mejores publicitarias, dice, prácticamente está en campaña completa. Luma nos está destruyendo y cobrando por hacerlo. Somos muchos los afectados. El desquite va. O sea, cuando tú ves que las principales publicitarias están detrás de la comparsa, wow. Mira, esto a raíz de que Jennifer no participara en el debate, en el supuesto debate, en la actividad que hizo Pelota Dura anoche, esta mañana todas las estaciones atacando a Jennifer, diciendo, porque el partido, por eso es que yo lo llamo el partido de la prensa, porque es que la prensa entiende de que ellos como prensa, como institución, como grupo solidario, tienen que atacar a esa candidata que decidió que para su campaña era mejor que ella no fuera. Si ella decidió eso, pues ella tiene derecho a hacerlo, pero es que ellos lo cogen personal. Y yo escuché esta mañana a la gente caerle encima y decir, hablar mal de ella y buscar y llamar a Dalmau y llamar al otro y llamar a Jesús Manuel y a todo el mundo porque sencillamente querían castigar a Jennifer y siguen haciendo la campaña a Jennifer, a Dalmau. Bueno, pero esa es parte de del giro que ha tomado la campaña, ¿verdad? Eso lo vimos y lo sacamos completamente para ustedes. Ayer ese fue nuestro análisis, ¿no? Cómo en 5 días o 6 días había cambiado toda la composición y la prensa ha tenido que venir a cargarlo, definitivamente. ¿Qué efecto va a tener eso? Las narrativas de nos van a robar la elección, la narrativa nos están matando los viejos, nos están quitando el agua. Eso repetido 1 millón de veces, todos los segundos, en todas las estaciones, tiene que tener algún efecto electoral, me imagino yo, como lo ha tenido anteriormente, ¿verdad? Pero ahí los dejamos. No, Gregorio Gartúa Padre tiene una presentación de 5 casos. De sus 5 casos famosos, ¿verdad? De la gran obra que él, single-handedly, como dicen en Alcalá, ha llevado para tratar de conseguir que los puertorriqueños tengamos voto en el Congreso, voto presidencial y voto en términos generales dentro de el gobierno federal y que por supuesto lo importante es que han subrayado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Primer Circuito el problema de Puerto Rico y la injusticia que se está cometiendo con Puerto Rico, aun cuando las Cortes se declaran impotentes por entender que la solución a estos casos pues son soluciones. Pero los casos son políticas. Libros de texto. O sea, lo que radica Gregorio Padre es un libro de texto de lo que debe ser
y de las injusticias, aunque no las haya pegado. Obviamente con conocimiento del contenido del libro, brevemente quiero decir que además de un buen compendio de la totalidad de los casos, yo creo que es importante verlos unos detrás de otros porque hay una progresión. Yo creo que el lector se va a beneficiar de enterarse de algunas cosas que pasan tras bastidores que uno no necesariamente conoce, de cómo dentro del mismo movimiento ha habido mucha resistencia, cómo en Estados Unidos, en los estados, y en las universidades, distinto a lo que aquí se quiso reflejar, muchas universidades tomaron mucho mayor interés sobre los casos que acá, y todo ese tipo de cosas, y el hecho de que la realidad es que en determinado momento el caso más interesante de todo es el que acaba 3-3, básicamente dividido el panel en Boston, donde realmente iba a haber una decisión a favor de nosotros y hubo básicamente un golpe judicial donde se autoconvocaron para llevarlo en bank y evitar que se diera la decisión. O sea, ese tipo de cosas están discutidas en el libro y yo creo que va a ser de mucho interés para aquellos que lo lean. Y Garriga, tú tienes el tuyo, que es el libro de texto. El mío todavía está trabajándose, pero obviamente va a ser es un recuento de toda la historia de Puerto Rico, del siglo XX y siglo XXI de Puerto Rico y la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y cómo se transforma y las razones por las que se transforma, las cosas que determinan, y es que el punto principal, como discutimos en programas anteriores, que la determinación de nuestro futuro generalmente viene de afuera, y ante esa realidad pues entonces tenemos que ajustar nuestras tácticas, nuestras metas locales para aprovecharnos de las situaciones internacionales y nacionales. Bueno, vamos para el huevito. Obviamente este muchacho se ha desintegrado, no solamente cogió la paliza en el Partido Demócrata a través de el amanuense que tenía, que era Javi Villalba, sino que sigue esta cuestión de las escoltas, lo pone como un principito, y la inmadurez, la total incapacidad, y salió. O sea, el Partido Popular ha sido huevizado, todo. O sea, todos son unos chamacos, no hay manera. La propia Terestrella, que es la más que tiene un poco de renombre, hace conferencia de prensa y nadie le hace caso. Tienen que salir a protestar y echarle la culpa a Natal. Están ahí, Gregorio. Pues mira, definitivamente, Luis, la realidad es que el problema que tiene el Partido Popular y que tiene su candidato a comisionado residente es que quiere comportarse y quiere llevar una campaña como si fuera el Partido Popular de los años 70, como si él fuera su abuelo, y la realidad es que no está operando en ese contexto, que estamos operando en un contexto donde el Partido Popular no tiene arraigo, donde aquellas ideas que en algún momento el pueblo de Puerto Rico todavía creía, ya hoy en día no tienen ningún tipo de credibilidad, y en la medida en que tú salgas del culto a la persona y del culto a esta visión nostálgica de lo que son determinadas personas y empieces a entrar en los méritos, definitivamente él en su carácter personal, yo no tengo duda que es una persona íntegra y que es una persona inteligente, pero en términos políticos y en términos de su campaña política no tiene experiencia, no tiene un mensaje claro, y en la medida en que en que no lo ha ido desarrollando incluso en la marcha, pues queda en un vacío. Fíjate que es interesante que esto es un partido que criticó a Ricardo Rosselló porque supuestamente no tenía experiencia, no había participado, cuando la realidad es que ya había participado anteriormente mucho más activamente en la política, pero entonces aquí no hay ningún tipo de participación alguna, no sabemos las ideas más allá de asumir que piensa igual que el abuelo, porque es lo que ha demostrado hasta el día de hoy, y en esa medida, si él no se da cuenta que ya este no es el Partido Popular de antes, y que aún él siendo el Great White Hope, el último bastión posible para levantar el estadolibrismo en Puerto Rico, él tiene que hacer unas gestiones que no ha hecho, o si no se los va a comer vivo el movimiento que ellos mismos alimentaron y que su abuelo fue uno de los principales promotores, que es la izquierda, que ahora mismo es el partido de oposición, es el movimiento de oposición y no ellos. Si así de meteórico ha sido, ¿verdad?, lo que ha sido el ascenso en los medios de comunicación de Juan Dalmau, ayudado por la prensa, obviamente
así de estrepitoso ha sido la caída del Partido Popular de todos los frentes y de debate en esta elección, Garriga. Ciertamente, mira, la tragedia, ¿verdad?, de Pablo José es que él, una persona que nació con la cuchara de plata en la boca para seguir esa carrera política del abuelo y ser la persona que continuara con ese estandarte. Pero sencillamente ese mundo se le va desvaneciendo, porque para empezar se va desvaneciendo el Partido Popular. Él esperaba en cierta manera que en esta elección él corriera para comisionado residente y aunque no saliera, pero terminara entonces como el líder del Partido Popular y entonces en las próximas elecciones él pudiera correr para gobernador y en esa pues tener la esperanza de ganar. Desgraciadamente para él, el Partido Popular se ha derrumbado mucho más rápido de lo que él pensaba y aunque él probablemente es el candidato del Partido Popular que más ascendencia tiene entre el electorado, por lo menos el electorado viejo del Partido Popular, para que el Partido Popular no tiene electorado nuevo, o sea que ese es el único electorado que tiene, pues no por eso se ha convertido en un líder de renovación. O sea, si tú miras, ¿verdad?, un joven como este, pues tú esperarías que viniera con una renovación, que dijera, este es el nuevo Partido Popular, estas son mis nuevas ideas, este es el nuevo mundo que yo les vengo a traer. Pero como señala Igartú aquí, pues usted no sabe ni siquiera lo que piensa, porque lo único que dice son sandeces, lo único que dice son lugares comunes, lo único que dice son cosas que no tienen ningún impacto en la discusión política del momento y mucho menos prospectivamente en lo que puede pasar por Puerto Rico. No hay un muchacho graduado de Harvard y graduado de Stanford, no viene con un papel escrito donde tú dices qué es lo que él va a hacer con el Estado Libre Asociado o con la libre asociación o con lo que sea. ¿Dónde está esa contribución? No hay ninguna. Y sencillamente el mundo se le va haciendo salir agua. Y una vez se convierta la Mogolla en el segundo partido de Puerto Rico, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Pues mira, yo te voy a ser bien sincero, porque yo históricamente cada vez que he hecho una predicción en cuanto a lo que va a pasar sobre eso, me sorprendo con el resultado. Yo hubiese esperado ya que el Partido Popular, por lo menos un sector importante del Partido Popular, que se dio cuenta ya de que todas esas ficciones que en algún momento de buena fe creyeron sobre el estatus de Puerto Rico, una vez han quedado desvanecidas las posibilidades, que iban a tomar una decisión fija, iban a trascender y iban a llegar a una posición mucho más de derecha y en su momento o integrarse al movimiento estadista, quizás no al partido, pero sí al movimiento estadista, o tratar de forzar la creación de un nuevo movimiento de derecha en Puerto Rico, pero la realidad es que eso no ha sido. Han permitido que se los coman vivos. Las personas que entendíamos o que mucha gente esperaba que llegaran a renovar con nuevas ideas y que pudieran mantener al menos ese andamiaje básico, no lo han hecho, porque hay gente joven en edad, pero no necesariamente son jóvenes en idea, como es el caso de Pablo José, que tiene que lo que pretende es traer las ideas de hace 30, 40 años, de cuando ni siquiera él estaba vivo. Y la realidad es que mi opinión es que se ha dado un terreno fértil para que este sector acabe de darse cuenta que hay que tomar una decisión hacia la unión permanente con los Estados Unidos y la estadidad, y no lo ha hecho. Así que en ese sentido, aunque yo hubiese entendido que ese era el movimiento lógico, lo cierto es que la resistencia a ese cambio que era el natural no se ha dado, y lo que eso ha abierto la puerta es que muchas de sus huestes pasen por el contrario, que eran personas que lógicamente debieron haber ingresado a un movimiento estadista, pues se unan a este movimiento, a esta mogolla, pensando que es algo refrescante, que es algo distinto, y que pues ya para unirme a lo que critiqué siempre, pues me uno a algo distinto y
y no tengo que aceptar las consecuencias que implican uno hacer un cambio tomar un cambio de posiciones. Garriga. Mira, yo no soy asesor de Pablo José en cuanto a esto, pero si Pablo José quisiera tener un impacto hacia el futuro, lo que tiene que hacer es decir que aunque él está corriendo como candidato a comisionado residente por el Partido Popular, él cree en la estadía para Puerto Rico. Claro. Y una vez él diga eso transforma entonces completamente su figura dentro del Partido Popular, dentro de la historia de Puerto Rico, y entonces comienza una nueva posibilidad, ya sea que él entre dentro del Partido Nuevo Progresista después de las elecciones, o que forje otro partido. Partido Demócrata. De hecho, no tiene que forjar otro partido. O Partido Demócrata. Exacto. Después Partido Popular Demócrata. Partido en vez de democrático. Y eso es lo pondría en la historia. De la manera que está el momento, se lo va comiendo la historia, se va desvaneciendo en la historia. Si él quisiera impactar la historia, tiene que actuar prospectivamente hacia el frente, hacia lo nuevo. Lo interesante es que su abuelo, aun cuando fue ambivalente, porque obviamente políticamente le convenía, yo creo que fue mucho más agresivo en reconocer que la conclusión eventual del Estado Libre Asociado, no lo decía públicamente, pero sí lo dijo en muchos escritos, que eventualmente lo que estaba pasando era que estábamos en la antesala de la estadidad. Yo creo que él ha sido mucho más tímido, estando en un momento mucho más propenso para eso, de hacer ese tipo de expresiones, que lo que estuvo su abuelo en su momento. Y en la medida que ellos no tomen esa determinación, de nuevo, yo reconozco la dificultad de entrar al Partido Nuevo Progresista, por lo que implica pero culturalmente, pero no tiene que entrar, eso es lo que voy. O sea, ellos no tienen que entrar, ellos pueden hacer la determinación ideológica, hacer la expresión ideológica que menciona Garriga, y hay varias opciones. Una de ellas es correr bajo el partido demócrata y que salgamos ya de estos partidos territoriales y pasemos a los partidos nacionales con sus implicaciones, o forjar movimientos nuevos. O sea, todas esas oportunidades están ahí, pero esas oportunidades se cierran en la medida en que tu discurso sea tratar de aferrarte a el discurso de los años 70, de las 936 y lo mejor de los dos mundos. Tiene que tomar el liderato entre tantos otros líderes del Partido Popular, que son líderes que son proamericanos, como Ronnie Jarabo, como Adolfo Kranz, como otros líderes que están a punto de entrar en la estadidad, y que si una persona joven, nueva, con una visión distinta, le dice, mira, este es el camino, pudiera... Si deja que la campaña, el discurso y el mensaje ideológico se lo corran desde Atorrey, de hecho, yo les recuerdo algo. Luis Muñoz Marín les escribió la hoja de ruta. Luis Muñoz Marín dijo en muchas ocasiones que el día que Puerto Rico alcanzara un alto grado de desarrollo democrático y todo eso, ese día podría aspirar a la estadidad. Le abrió la puerta. De hecho, el desarrollo, la culminación natural del ELA es la estadidad. La tesis de Hernández Colón lo que concluye es que en Puerto Rico lo que había pasado con el ELA es que se habían dado todas las condiciones para la estadidad. O sea, esa es la tesis. Y entonces que 50, 60 años después el Partido Popular prefiera morir como movimiento a aceptar que esa es la transición natural del partido, pues lamentablemente los llevará a desaparecer o a ser irrelevantes políticamente. De todas maneras, la izquierda del Partido Popular ya está en el movimiento Victoria Ciudadana. Exacto. Oye, Luis, a que no se me quede decir que la presentación del libro de Igartúa es el 5 de septiembre, jueves, de la semana que viene, a las 4 de la tarde, en el restaurante Antonio del Condado. Muy bueno, y se come muy bien en Antonio. Comida no incluida, vamos a aclarar. No incluida. Pero oye, pues la picaderita sí, que está bueno, por lo menos se pica muy bueno. Eso sí. Y abre libros para que lo que lo quieran comprar. Lo que les digo en esto es... pudiéramos inclusive, y yo creo que tú mencionaste esto hace varios meses atrás, ver eventualmente en el flujo y reflujo de estas campañas la creación finalmente de un partido del PNP evolucionando hacia un partido
republicano estadista y el Partido Popular evolucionando hacia un partido demócrata estadista. Eso puede ser. Eso automáticamente resuelve el problema de que se queda ahí como segunda fuerza el independentismo. Definitivamente no, el Partido Popular nada más no, o sea, yo creo que va a haber una convergencia de una parte del Partido Popular que es demócrata y que es estadista con la parte demócrata del Partido Nuevo Progresista. Pero te voy a decir que dentro del Partido Popular también hay republicanos. La gente no lo sabe, pero hay republicanos del Partido Popular que se unirían entonces con la parte republicana del PNP y entonces pasaríamos a tener los dos partidos nacionales. Eso es esencial para la estadidad. Hay que añadir algo, y es que, ¿verdad? Porque, como dice en inglés, if you can dish it, you can take it. Nosotros tenemos también que aceptar que dentro del movimiento estadista, lamentablemente, hay un grupo de gente resistente a aceptar este tipo de cambios y mantener esas divisiones históricas. Y yo creo que no solo se le puede exigir al Partido Popular que haga esta transición, sino que los estadistas tenemos la obligación de abrir las puertas y de ayudar a fomentar este cambio, porque esto no es una cuestión meramente electoral, sino se nos va la vida. Estamos hablando de las ideas fundamentales de nuestro futuro y de nuestra prerrogativa. Como estadista yo te puedo decir, lo que necesita el PNP es que le pongan un petardo en el fondillo, y el petardo en el fondillo sería la creación de un Partido Popular demócrata estadista. Si eso pasa, entonces entre los dos va a ser quién la trae más rápido. Curiosamente, Luis, cada vez que papi, esto me consta, cada vez que papi se encontraba con don Rafael Hernández Colón, lo veía y desde lejos, no era que se quedaran hablando mucho rato, le decía, Rafael, acuérdate, Partido Popular Estadista, siempre le decía esas palabras. Eso era, siempre se lo decía. Pero yo en este programa estoy hace 2 años diciendo que nuestra tarea es atraer a los populares. Eso es así. A que vengan a la estadidad. Hay una parte de los populares que ya están yéndose para Victoria Ciudadana, pero el grupo grande de los populares donde tienen que venir es a un acuerdo con el PNP, y los PNP tenemos que ablandarnos para eso. Bueno, es que el vehículo ya está, precisamente vamos a terminar por donde empezamos. El vehículo es el plebiscito. Si en esa papeleta plebiscitaria todos los populares votan por su partido, pero rajan por la estadidad, ese es el mensaje que tienen que darle a sus muchachos para que se despierten y levanten. Eso es así. Eso sería así. Bueno, gracias a Gregorio y gracias a Garriga Picó. Siempre estos programas son muy amenos los miércoles. Mis amigos,